Ya se veía venir de que vamos, Franco ya era muy mayor, se había producido ya en el 73 la muerte de Carrero Blanco y aquello iba a desembocar empezó una conflictividad abierta, ya los astilleros de Gijón movilizándose, se había perdido totalmente el miedo. Empiezo a trabajar en astilleros, vengo a trabajar a una contrata en Constructora Gijonesa, en Alpara. Ahí hay al poco tiempo de llegar yo, se genera un conflicto, éramos la contrata que menos ganábamos de astilleros, entonces empezamos a negarnos a hacer extraordinarias, hacemos incluso manifestaciones dentro del astillero, logramos obligar al dueño de la empresa a que se sienta a negociar y lo obligamos además a que negocie con una comisión elegida. Es decir, era el esquema clásico hacemos una asamblea, elegimos una comisión. Recuerdo que metemos a propósito a un jurado de empresa, por eso de que nos podía ser útil, ¿no? Mantener una cierta, bueno, apariencia de legalidad, ¿no? Pero había uno nada más, el resto no éramos nada, éramos elegidos en la asamblea, hasta que en un momento determinado a mí me despiden, ¿no? Después me entero que la policía aparece por el astillero, pide los nombres, ve que estoy yo, dice, este hay que echarlo y me echan, lo cual provoca una huelga, el astillero para en solidaridad conmigo, ¿no? Te cuento esto para que veas que de aquello ya estaba en otro ámbito, ¿no? ¿Qué ocurre? Los conflictos fundamentalmente en aquel momento yo creo que estaban en astilleros. Y estaríamos ahí en el entorno de 5.000 personas trabajando en los astilleros, pero la mayoría de los trabajadores éramos de contratas, de subcontratas, y que luego pasó a denominarse todos los que trabajábamos en las contratas como prestamismo laboral, ¿no? Donde trabajábamos para una empresa principal, con unos encargados, donde estaba la gente continuamente cambiando de empresas y te pagaban más la hora o tal. Bueno, pues en ese contexto de unos 5.000 trabajadores, donde la mayoría de la gente éramos de subcontratas, pues bueno, ahí había bastante conciencia de que había un movimiento sobre todo de comisiones obreras. Nosotros hacemos una huelga, yo creo que muy importante, que fue la jornada de lucha de 3 y 4 de febrero del 75, ¿no? Importante porque es la primera jornada de lucha convocada por Comisiones Obreras de Asturias y que la convocamos, convocatorias de ese tipo había hecho el PC muchas, ¿no? La huelga revolucionaria, no sé, pero una huelga donde al final había un conflicto muy fuerte de astilleros y hacemos un llamamiento a toda Asturias, a la solidaridad, y conseguimos parar la minería, y ahí por primera vez se logra un paro en Sidesa Gijón. Es decir, en Sidesa Gijón había hecho movilizaciones al principio, pero habían sido siempre manifestaciones dentro de la fábrica, incluso salidas, asambleas, pero paro no se hizo hasta febrero del 75, conseguimos el 3 y 4 de febrero, el 3 no paró, pero el 4 conseguimos parar Horno Alto, ahí Francisco Javier fue la persona clave. Y bueno, y ya cuando la cosa estalla bien estalla y en la huelga del 75 que se hace en el Horno Alto y en el tren de Chapa, aquello ya fue un salto grandísimo
Más aquello creo, o sea, que hubo una ruptura dentro de la fábrica. Es decir, esa huelga en relación a lo que eran los grandes luchas del movimiento en Asturias no tiene ese caché, no tiene, y además es normal. Pero, sin embargo, para lo que fue el tema en Beriña, en particular, eso fue, digamos, muy importante. Fue lo que reventó la situación. A partir de ahí, otra historia. Pues cuando hicimos una huelga, pues, y nos habían despedido a todos los de las contratas, y claro, ahí siempre era lo típico, la asamblea. Y claro, en ese momento pues estábamos todos muy despistados porque cogieron y nos despidieron a todos. Y la idea que surgió en ese momento no era solamente decir vamos a reivindicar la readmisión y aquí no trabaja nadie hasta que no nos readmitan a todos, porque ahí siempre lo que pasaba era pues bueno, pues que igual admitían a todos pero a los líderes no, que era lo típico de la época, a los que ellos denominaban líderes. Entonces, ahí tuvo esa luz y dijo no, vamos, es que esto es una ilegalidad, además vamos a reivindicar que nosotros, aparte de pedir que nos readmitan, vamos a decir que somos fijos de empresa. Entonces ahí se desarrolló una lucha muy importante y bueno, en esa huelga contra el prestamismo laboral, que luego se extendió como la pólvora a todos los demás astilleros de Gijón, que además esa huelga, esa lucha con bastantes días de huelga, yo no sé si fueron 30 y pico días de huelga o 60 y pico días de huelga, ahora no lo recuerdo, que terminó con un juicio al que vino Felipe González, Cristina Almeida, José Luis Rodríguez Vigil. Tuvimos ese juicio, se ganó, pasamos a ser todos fijos. Yo represento a Comisiones Obreras en Fusoa bastante tiempo y Fusoa era una experiencia muy importante porque además había habido otras experiencias por ahí que estaba basado más en el dinero que podía, de solidario que podía llegar de fuera, ¿no? de Francia o tal. Pero Fusoa no, Fusoa había una red de recogida de dinero por las empresas muy importante, ¿no? Y la gente que todos los meses cuando cobraba, pues ponía, después editábamos una hoja explicando dónde iba el dinero, y es curioso porque yo recuerdo en una época donde lógicamente la policía utilizaba todo lo de Moscú y todas aquellas cosas, ¿no?, que decían de la gente que bajaba la persiana, le caían los billetes por encima de la cabeza y bueno, y todas esas. Sin embargo, con Fusoa casi no se metía. O sea, Fusoa tenía mucha credibilidad entre los trabajadores y era muy difícil. Éramos muy transparentes, con lo difícil que era ser transparente de aquella, ¿no? Pero lo éramos, con una hoja donde se decía a quién se daba el dinero, a qué familia, qué tal, ¿no? Nosotros utilizamos mucho la fórmula de la caja resistencia, éramos muchos trabajadores y con la aportación individual de cada uno, pero no solamente la caja de resistencia la formábamos con dinero de los propios trabajadores, sino que salíamos a la sociedad a pedir. Y además era un acto, pues no tanto el dinero que recogía, sino como el acto de muestra de solidaridad, que para nosotros era muy importante la solidaridad y dar a conocer a la opinión pública, porque eso hacía mucho más daño al régimen y el régimen pues te buscaba una solución primero, era una lógica que discutíamos los trabajadores en las asambleas. Y luego, bueno, incluso nosotros en esa extensión de la huelga llegamos a que muchos curas de las iglesias en sus homilías hablaran de nuestra huelga, de nuestras reivindicaciones. La Calzada siempre fue un barrio muy solidario. Después tenía a los astilleros metidos dentro del corazón, que le daban muchos problemas, pero le daban mucha vida. Es decir, eran miles de trabajadores que comían allí, compraban allí, entonces había una conexión muy fuerte, ¿no? Y entonces siempre hubo esa solidaridad cuando hacías una manifestación y llegaba la policía, la paisana que salía por la ventana, ya no de organizaciones, sino la gente. Chavalín, métete aquí, ¿qué tal? ¿No? Y entonces, siempre hubo esa conexión, ¿no? Y entonces, lógicamente, enseguida, en el primer movimiento vecinal, que fue, yo creo que fue la Calzada, el primero que empezó, era un movimiento muy comprometido. Porque ahí siempre se basó la fuerza en la lucha colectiva, se basó en las asambleas y, sobre todo, en la acción en la calle. Nos lanzamos de lleno, aquí presentamos una candidatura unitaria, si no recuerdo mal, con la USO, y tuvimos buenos resultados, es decir, llegamos a tener la presidencia de la UTT, que se llama de aquella, que era un organismo local del metal, llegamos a tener,
Y en el caso de Asturias, la de la minería. Ahí la minería también se volcó. En la minería la gente paraba sin hablar. Pero eso todavía en los años 70. Gerardo Iglesias, que era minero, pero era también de aquella, aunque no teníamos secretario general, ni teníamos un sindicato, pero era el dirigente indiscutible nuestro, ¿no? Pero Gerardo tenía una concepción también diferente, ¿no? Él vivía y conocía el metal, ¿no? A través nuestro. Entonces él estaba muy obsesionado con que había que trasladar los métodos del metal a la minería, es decir, hay que dejarse de hacer la huelga sin hablar, hay que hablar. O sea, esa fase diferente de que antes era casi como una cosa disciplinaria, ¿no? El prestigio personal y la gente paraba sola, ¿no? Bueno, pues no, es importante hablar, es importante convencer, argumentar, ¿no? Hacer asambleas, como el metal las hacías porque tenías que hacerlas, no porque no era un problema de que fuéramos más listos, sino que simplemente había que convencer a la gente. Eso Nevado lo va imponiendo. Yo en el 75 llego a la Camocha como consecuencia de un convenio colectivo que estaba bloqueado. La gente renuncia a 2 puntos en el convenio si nos admitían a Pepe y a mí. Cosa que eso es muy importante, es muy de tener en cuenta para siempre. Eso no se me olvidará a mí nunca, ese gesto que tuvieron los de la Camocha. Tuvimos muchos despedidos, tuvimos 4 compañeros en la cárcel, nos entró la policía dentro del astillero, o sea que era muy negro, quiero decir, en aquella época había un temor muy fuerte a la social, que llamábamos, y a la policía armada, y estuvieron 4 meses en la cárcel esos compañeros. Hasta el año 76, la UGT no la encontraba. Es más, yo conocí en comisiones a gente de UGT, que te decía que ellos eran socialistas y que estaban en comisiones porque en aquel momento se sumaban a la comisión obrera de astilleros o de tal, porque bueno, no había otra cosa, pero te avisaban ya que en cuanto la UGT se organizara, se iba, ¿no? Anarquistas, yo conocía alguno, pero muy a título individual, ¿no? Tampoco había organización. Ahora, sí había organizaciones políticas a la izquierda del PC, y fuertes, o sea, con el MC, la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Ese tipo de gente, que de aquella estaban en comisiones, ¿no? Eso hacía que Comisiones Obreras de Gijón fuera muy viva y muy difícil yo que siempre estuve en papeles de dirigentes y después fui el primer secretario general todavía en la clandestinidad, porque fue antes de legalizarnos. Dirigir comisiones en Gijón era muy difícil porque había mucha pluralidad y había gente muy diversa y gente sin partido pero muy revolvina, ¿no? El PC yo creo que nos ganaba a todos porque tenía una política de masas, estaba muy encardinado con la gente, quiero decir, lo hacía muy bien y tenía muchos militantes que arriesgaron mucho, que estuvieron en la cárcel. Españoles, Franco ha muerto. Ayer que estábamos esperando que muriera. Y estaba en un bar allí de la Nueva. Y estaba mirando así por la televisión cuando salió ese Españoles. Franco ha muerto, me cago en pegar un salto. Y ayer ahora me cago en todos los que estaban allí. ¿Qué pasa, Gerardo? Mira que murió Franco, me cago en su madre. Ya no tenía que haber relación el hijo de puta. Cuando lo de Franco yo estaba en casa, porque claro, nosotros escuchábamos la Pirinaica, y tenías que estar con ella así, porque era la única información que teníamos y que dábamos. Y cuando murió Franco, bueno, estábamos en casa de aquella, bueno, yo no sé, no pillé borrachera porque no lo tenía, pero la verdad es que pillé borrachera de alegría. La muerte de Franco, bueno, nadie se alegra que muera nadie, pero yo creo que fue un descanso no solo para mí, sino para el país, para todos los pueblos de España. Nosotros trabajamos, el día que murió Franco, nosotros trabajamos igual, en Pozo Mosquitera no trabajaron, y Ignacio San Martín, que era el delegado, decía, pero bueno, miserables, nunca queréis ir a la huelga, no hay manera de llevaros a la huelga, y el día que muera este cabrón, van a la huelga los falangistas para
para recordar la muerte de él y me cago en la leche que mamasteis. Y no, yo trabajemos normal, como eso, Franco murió, pues nada, acabó, borrón y cuenta nueva. Yo mi experiencia personal, cuando murió Franco, yo me llegué a plantear, dije, jolín, yo en el fondo creía que este hombre era eterno. O sea, esa figura aplastante del dictador, que hay una novela, yo creo que es de García Márquez, más o menos dice que cuando llegaron las naves ya estaba allí, ¿no? Es decir, esa idea que parece muy rara, pero psicológica, de que la dictadura es omnipresente y eterna. Digamos, después de la vergüenza de que el dictador muriera en la cama y sin haber respondido por los crímenes que hizo, y que además pues, nos sumió al Estado español y pues en la miseria, en el atraso, porque lo que hicieron fue, ya sabemos todos, en la guerra sobre todo, cargarse a todos los maestros, es decir, se cargaron toda la cultura, todo el pensamiento, es decir, se lo cargaron todo, ¿no? La muerte de Franco trajo muchas ventanas para poder salir. Entonces, los que nunca habían hecho nada en la puta vida, hicieron ser como que eran los padres de la patria. Mira que nos hemos manifestado, mira que hemos reivindicado, mira que hemos lanzado a la calle, a la gente, pidiendo a ver si, bueno, teníamos lo que teníamos de Portugal, a ver si aquí en realidad pasaba algo semejante, pero la verdad, francamente, hay que decir que no tuvimos lo que pensábamos que era las libertades democráticas sí que se consiguieron, pero una ruptura para terminar con todo el pasado y verdaderamente tener lo que nosotros habíamos trabajado mucho por conseguir, pero las cosas son lo que son. Se suele muchas veces simplificar el que la muerte del dictador, que fue ya el paso a la democracia. Y claro, efectivamente, ahí hubo una etapa muy fuerte, muy dura, donde el franquismo se atrincheró e incluso pues llegó al asesinato. El dictador murió como vivió, firmando sentencias de muerte. En el año 75 firmó 5 que se ejecutaron. Y luego, en los años 76 y ya 77, pues hubo la matanza de Atocha y hubo infinidad de represión. Y todo aquello no fue ningún camino de rosa. Cuando habla de la transición como algo modélico, como algo... No fue modélico porque sí conseguimos pasar a un estado democrático, pero tuvimos que tragar muchas cosas que no se debían haber tragado. Por ejemplo, la monarquía, por ejemplo, la ley de amnistía. Hubo que tragar por la fuerza. Hubo que tragar por la fuerza porque si no teníamos detrás el ejército y todo lo que eso significaba. El movimiento obrero dejó mucha pluma ahí, dejó mucha pluma, porque la política fue pactada, y hubo las amnistías que tal, y entonces yo creo que bueno, la política que se desarrolló todos estos años, que fue pactada por la transición, a lo mejor era necesario hacerlo, porque detrás estaba el peligro de que pudiera ser una reacción con un ejército que todavía no estaba claro, ¿no? Hubo que tragar una institución monárquica y varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el aparato represivo del régimen quedó intacto. El Poder Judicial está ahí, estás viéndolo ahora. No se metió mano ahí, los jueces vienen de la historia, vienen de ahí. Lo bueno de la transición está dicho y muy imponderado, más de la cuenta, pero bueno, fue necesario, ¿vale? Pero todavía queda la memoria histórica. Muere Franco, prosigue la dictadura, eso está clarísimo, ¿no? Juan Carlos es el continuador de la dictadura para nosotros.
y harías mucho más, vamos, está claro. Entonces, empieza otro tipo de batalla. La batalla, ¿qué pasa? Que es una batalla que a nosotros nos encaja en nuestro modelo, ¿no? Nosotros siempre habíamos luchado por forzar aquello que llamamos nosotros forzar la legalidad. Yo siempre digo que nosotros buscábamos dentro del régimen la mínima fisura para ver si nos colábamos y abríamos una brecha, ¿no? Entonces sabíamos hacer esas cosas, ¿no? Entonces automáticamente lo que está claro es que hay que forzar esa legalidad. Yo creo que tenemos claro de que se pretende la continuidad de la dictadura sin Franco, o como máximo una democracia muy tutelada, ¿no? Y muy limitada, ¿no? Y nosotros del movimiento sindical pasa a primer orden lo que había sido nuestro planteamiento, que era la unidad sindical, y luego objetivos muy claros, es decir, hay que continuar con los conflictos. Yo recuerdo de aquella los conflictos seguían siendo por las reivindicaciones habituales, ¿no? Es decir, la subida salarial, el tema de que figurara la nómina todo lo que cobrabas y no se disfrutaba la seguridad social, las reivindicaciones de siempre, pero se añadía una muy importante en todas las plataformas reivindicativas, que era readmisión de los despedidos. Y eso llevaba una coletilla que era la amnistía, la libertad, el derecho de reunión, el derecho... Cualquier conflicto que hubiera, o cualquier manifestación por cualquier cosa, la gente iba a ella. O sea, había una solidaridad, hoy era con los panaderos. Yo tengo un compañero mío de trabajo, afiliado de comisiones, pero bueno, tampoco simple afiliado, ¿no? De siempre. Y decía él, es que de aquella entrabas a trabajar y decías tú, oye, hoy por la tarde, ¿qué hay? ¿No? Hoy los panaderos, mañana no sé quién, ¿no? Entonces íbamos todos a todo, ¿no? Y hay una movilización constante, ¿no? Y una idea de forzar a que la democracia sea una democracia total, que haya libertad sindical. Y fue cuando iniciamos las jornadas de luchas a nivel regional. Bueno, hubo las años pero con mucho éxito, por lo menos. Y la primera creo que fue el 13-14 de diciembre, porque luego en la jornada de lucha esa, lo que hicimos fue un plantes de media hora en cada turno. En cada turno y tal. Ahí en Beriña, no hicimos una huelga, digamos, total. El tema de la huelgona que estaba para toda la fábrica, y fue cuando entraron y fue una asamblea que se planteó en oficinas centrales, y después la gente vino a manifestación a Avilés, se metieron en la iglesia de Sabugo, y bueno, todo aquello fue, la policía allí intervino de una manera muy fuerte. Fue un paro. Y automáticamente la empresa lo que hace es castigar con cierre patronal de 21 días, que formó parte del paro. Ellos mismos no sabían lo que iba a durar el paro, la capacidad que teníamos, y a los 7 días cedieron. Los 7 días cedieron, se terminó la sanción en el paro de 21 días de cierre patronal, y se cede en la que plantean los compañeros que están, los 4 que están en el jurado empresa representando, y los muchísimos enlaces sindicales, no solamente había jurados de empresa ya de comisiones obreras y del partido, por cierto, sino los enlaces sindicales. Eso culmina con esa gran movilización que fue la más trascendente de Avilés. Cuando los despedidos en el 76, creo, se formó una asamblea de mujeres aquí en el Valle del Nalón para reivindicar la admisión de los despedidos, la readmisión de los despedidos. Y entonces nos veíamos, pues, casi una vez a la semana como mínimo. Nos reuníamos muchísimas mujeres en el Entrego, en la parroquia del Entrego, nos dejaban el sitio. Y bueno, ahí pensábamos qué cosas había que hacer para presionar, sacar escritos o hacer manifestaciones. Y en una de las manifestaciones que hicimos habíamos acordado de que si la policía nos dispersaba, que todas, cada una por su cuenta, que llegase a Oviedo y nos encerráramos en la catedral. Y claro, efectivamente, cuando llegamos al Entrego, estaba toda la plaza acordonada, y los primeros que entraron a la plaza ya empezaron la policía a pegar con el tolete, y nos dispersamos, unas en autobús, otras en el tren, y desde Mieres también, y fuimos para la catedral. Y en la catedral, claro, como vieron entrar tantísimas mujeres, pues uno de que estaba allí, un cura, dijo que él nos aconsejaba que fuésemos al arzobispado, que estábamos calientes y que estaba más protegido el Palacio Arzobispal, y para allá fuimos. Y ahí estuvimos encerradas
yo creo que fue una semana. Fue tremendo porque éramos 255. Entre la comida, bueno, la comida desde luego nunca faltó, porque enseguida nos trajeron ya cocinillas y cosas para hacer bocadillos y tal. Pero el problema luego fue con las reglas de las mujeres, que aquello era suministrar a tantísima gente. Fue duro aquello, estar allí fue duro. Y luego a veces teníamos miedo porque a lo mejor sentíamos ruidos. Yo recuerdo una noche que sentimos unos golpes en la puerta terribles. Y era el aire. Era una puerta tan terrible que el aire, boom, había ventolera, que una vez sentimos tocar la gaita y vimos que delante, efectivamente, luego ya nos llamaron y salimos a ver quién era, porque nos llevaban, tocó la gaita y estuvo toda la mañana tocando la gaita, la gente que pasaba, echaban, ay, para les encerráis, entonces les daba el dinero y entonces él luego nos llamó para dar el dinero. El encierro irá a encerrarse en todos los pozos a la vez, por la readmisión de los despedidos. Pero en algunos no cuajó el tema. Y entonces, en una operación de rápida de reunión, consideramos de que, porque mantuvo el encierro en Cerezal y Carrio, entonces dijimos no, acordamos sacarlos de Cerezal y dejarlos de Carrio solos. Bajé al pozo y mandamos yo salir a una hora, 4 de la tarde, por ejemplo, que era más o menos 4 o 5, no me acuerdo exactamente la hora, pero en ese medio tiempo subieron los del Pozo de Entrego caminando hasta Cerezal, a la salida aquella. Allí pusieron una barrera a la Guardia Civil, nos dejaron pasar, pero bueno. Salieron los de Cerezal y entonces fuimos a ropar a Carrio. Entonces fue cuando hicimos la asamblea en la iglesia de Barredos. Allí hubo un montón de gente, había mujeres y todo, de los que estaban encerrados, y duramos allí pues día y medio, 2 días, casi, hasta que salieron. Y después, ya cuando salieron, fue cuando había aquel ambiente tan calentado que la gente decidió ir para el Entrego, porque en el Entrego mantuvimos el ultraencierro en la iglesia del Entrego. Estaba Nevado, y que Nevado era el líder de todo. Entonces la gente tiró para el Entrego, ¿y qué pasó? Que hubo una pila de palos de la hostia, dieron muchos palos aquel día en el Entrego. Recuerdo que hacíamos asambleas por ahí, que íbamos por la mañana, al Pozo Barrero todos los días a parar los esquiroles y después salíamos de manifestación por Mieres y demás. Todos los días nos manifestábamos y en Sama manifestaciones venían desde la Viana, andando desde Pozo Sotón hasta Sama, desde Samuño, La Nueva, unas manifestaciones gigantes por la mañana de obreros manifestándose. Y yo creo que aquella presión que fue necesaria para decirles, estamos aquí los de siempre, y parar el carro, que esto lleva serio. Esto va en serio, ¿eh? Y yo creo que la democracia que se consiguió a través de esas cosas. Como lo que se pretendía y era demostrar que el sindicato vertical no estaba a la altura de las circunstancias de la reivindicación de los trabajadores de la mina, pues acordamos, el Amigos del Nalón, el crear una comisión de obreros, intentar que que no fuera entera de gente del partido, sino que fuera abierta. 15, pues 15. Y allí montamos la comisión de los 15, en la que estaba yo, por supuesto, y algunos éramos enlaces, estábamos casi todos. O sea, nosotros luchábamos para derribar el sindicato vertical, en el cual estábamos también nosotros, que era más bien contradecirse un poco, pero bueno, nosotros entramos a intentar que el sindicato vertical se abriera y que la gente se pudiera participar, que hubiera asambleas, que hubiera cosas donde los obreros participaran y dijeron los problemas que tenía la mina. Antes de llegar a la amnistía fue la readmisión de todos los despedidos de la minería. Y eso nos costó pues muchas horas de huelga y nos costó perder perres de nuestro salario a la hora de la negociación colectiva, pero se consiguió antes de la amnistía pues readmitir a todos los despedidos, que eran muchos. Pero hay en el astillero que siempre, como decía antes, hicimos las luchas siempre basadas en las asambleas y en la discusión y bueno, pues cualquier oportunidad, bien a través de un convenio, bien a cualquier reunión de los representantes de los trabajadores,
en todos ellos siempre estábamos con la misma idea, la readmisión de los despedidos, ¿no? Y nosotros ahí en el astillero sí que logramos la readmisión de todos los despedidos. A nosotros no nos quedó ningún despedido. Luego hubo una gran huelga en el año 76, me parece, que hicimos el mejor convenio, yo creo que se hizo a nivel nacional. De aquella hubo una subida brutal de 5.000 pesetas. Nosotros hablábamos, éramos muy utópicos, hablábamos de subidas lineales, nada de diferencias salariales, yo qué sé, muchas cosas así. Conseguimos lo de la ley de la silla, que fue importantísimo porque trabajábamos de pie las mujeres embarazadas, aunque no había muchas porque aquí ya se casaban y se marchaban, pero había algunas y las mujeres embarazadas tenían que estar todo el día trabajando de pie y tal. Conseguimos lo de la ley de la silla, donde en cualquier puesto de trabajo, fuera de la índole que fuera, se trabajaba sentado. Y fue precioso porque había una solidaridad y había... Yo creo que es una experiencia que ojalá los jóvenes en un futuro puedan vivirla, porque te atrevías a todo. Teníamos prestigio, los empresarios nos respetaban. Y nosotros teníamos además digamos, el orgullo y el acicate de seguir luchando y peleando porque veíamos que conseguíamos cosas, que avanzábamos, que nuestra lucha no era baldía, o sea, que obteníamos frutos. Y eso nos llenaba de dignidad y de orgullo. Nosotros íbamos para una barriada que se llama Santa Marina. Entramos en un bar y venimos unos cuantos, traíamos en bolsas, y llegó la policía. Cogiónos los mundos obreros y les perres de vendelos y ala, para la furgoneta para Oviedo, a pasar la noche allí. Y armamos, bueno, fue la juerga, nosotros armamos juerga allí abajo y pusimos a cantar la Internacional bajo un policía. Bajó un policía y dice: ¿ustedes están locas o qué? Les vamos a dar un sonífero para que duerman toda la noche. Y dije yo: ay, madre, estamos cantando. ¿Qué? ¿Es que no saben ninguna canción que no sea esta que están cantando? Y bueno, ya callamos para no armar ya más jaleos. Al día siguiente danos la libertad, pero con una sanción de 40.000 pesetas cada una. Éramos 5, me parece. 40.000 pesetas cada una. Y hubo que les pagar. Pues eso se consiguió ya romper con el sindicato vertical, hacer las asambleas ya directamente en la propia casa sindical o en las iglesias. Después se forma, a partir de ahí se forma lo que se llama la Comisión de los 16, que yo participé, donde éramos ya un organismo sindical paralelo que se plantaba al propio sindicato vertical. Bueno, decidimos junto con Uso y tal disolver, o sea, dimitir, o disolver todos los órganos del sindicato vertical en la fábrica, jurado de empresa y tal, y hacer unas elecciones totalmente organizadas, o sea, y además impuestos, reconocidos, llame como quieras, a la empresa. Y entonces eligieron comités de taller y un comité de factoría. Empiezan a plantear individualmente cada categoría lo suyo, y estos caballistas eran un núcleo de gente joven y muy lanzada y muy luchadora, pero sin ideas, ¿no? Muy primitivos en sus planteamientos.
y cogen y lanzan un encierro en la mina. Yo voy a hablar con ellos, oye, por favor, esto no se puede hacer así, esto es un tema colectivo, salir, tal, bueno, salen. Y entonces yo me reúno con la gente de comisiones, hablo con la gente de comisiones, bueno, aquí tenemos que hablar con la gente de UGT, que eran muy pocos, pero que bueno, que lo sabía que la Camocha tenía cerca de 1.600 personas, había que hablar con todos y ver cómo hacíamos una acción conjunta y lanzar una huelga que durase como máximo una semana. Y duró 106 días la huelga. Una huelga que al final la ganamos. En aquella huelga conseguimos 8.000 pesetas de las de antes lineales. Aquello fue tremendo. Pero bueno, ya recibimos solidaridad económica de la gente de toda la minería de Asturias y otra gente que no eran mineros que también fueron aportando. Lanzamos una comisión gestora. Ya está ahí la democracia, que es tal, y el planteamiento de comisiones, todo esto está totalmente documentado, era ir al Congreso Sindical Constituyente, es decir, que se hiciese un congreso para constituir un sindicato unitario de todos los trabajadores y que ese congreso fuese sobre la base de los delegados elegidos en los centros de trabajo, en un proceso de abajo arriba y tal. Esta era la posición del sindicato. Eso, se diga lo que se diga, no fue posible. Y no fue posible, ¿por qué? Porque para que eso sea posible tenían que estar de acuerdo otros, esencialmente la UGT, que no estaba de acuerdo. En Comisiones Obreras ahora hay un impasse. Queremos el Congreso Sindical Constituyente, el Congreso Sindical Constituyente cada vez, me explico, cada vez se ve más lejos, y cuando a UGT la legalicen de facto, el Congreso que hace UGT en Madrid, viniendo viniendo altos representantes de la socialdemocracia y tal de toda Europa, con arrope publicitario y la de Dios. En los centros de trabajo, en muchos centros de trabajo, UGT empieza a afiliar. Por ejemplo, el Pozo Entrego estaba en contra de que fuera sindicato, algunos de los nuestros, y en Carrio también. Pero en Cerezal y María Luisa y todos estos pozos estábamos a favor de que fuera sindicato. Y entonces cogimos un día de paga, pusimos una mesa y afiliamos al sindicato. Y aquel día afiliamos en Cerezal 200 y pico personas y éramos 300 y algo. Y claro, que preparamos un bloque de sindicato porque la UGT estaba afiliando sin parar. En Carrio tardaron mucho y la gente, porque la opinión de la gente es que tenían la necesidad de tener alguna referencia de defensa de los intereses. Y querían tener un carnet, querían tener un sindicato. Pues tuvimos ahí unos pequeños problemillas, si era movimiento social, si era movimiento sindical, si nos constituimos como sindicato, si queremos. Y ahí perdimos un tiempo precioso. Y contábamos, por ejemplo, en la zona que yo soy, contábamos que eso que por sí era bastante, pero no era bastante. Teníamos que haber dado el paso primero, porque eso permitió que apareciese la UGT, aunque ya existía, pero que apareciese con fuerza en los centros de trabajo y en una comarca como Nalón, en donde los socialistas tienen bastante cuna, pues permitió que en muy poco tiempo tuviese mucha gente a su alrededor. En lo que concierne a comisiones viene nuestra gran frustración. Es decir, la UGT empieza a crecer y además de forma exponencial, nos deja sorprendidos. Y entonces empieza a crecer de forma exponencial, empieza a organizar, mucho primero que nosotros, y a afiliar. Y entonces empieza a tener presencia y además la potencia, es decir, yo creo que desde el gobierno y desde la propia patronal había miedo a esa hegemonía de comisiones obreras y entonces en potencia la UGT. Y entonces nuestro ideal de la unidad sindical, del sindicato unitario que diríamos nosotros, se rompe, se deshace. Y en el 76 tenemos que decir en la Asamblea de Barcelona, con gran dolor de nuestro corazón, y yo siempre digo que con mucha mala conciencia, el transformarnos en sindicato. El PC ya había apostado y había decidido que Comisiones Obreras se transformara en un sindicato, al uso. Y nosotros éramos mayoritariamente partidarios dentro de la sección sindical del dique Duro Felguera y en el conjunto de la Duro Felguera
porque éramos, digamos, la oposición dentro de Comisiones Obreras, estábamos más por mantener la estructura de un movimiento sociopolítico que integrara al conjunto de los trabajadores y que no fuera netamente sindical, reivindicativo de 2 pesetas más o 3 o estas mejoras en seguridad e higiene, sino que fuera algo más relacionado pues, con el movimiento social y político. Comisiones Obreras ahí perdió al transformarse en un sindicato tradicional y perder el carácter sociopolítico y de movimiento sociopolítico que teníamos que haber llevado adelante. Claro, hubo gente que no estaba de acuerdo con la transformación del sindicato, que al final lo asumió por de mala manera. Yo creo que eso fue un poco el origen de lo que hoy es la corriente sindical de izquierdas, ¿no? O sea, ahí se empezó a abrir una brecha y a crearse una tendencia que yo, pasado el tiempo, ya muy reflexionado, yo creo que resolvimos de una manera fatal, ¿no? Estábamos metidos en una vorágine terrible y éramos bastante sectarios, ¿sabes? Eso también yo lo reconozco, ¿no? Entonces, ellos también, entonces claro, enseguida... Comisiones Obreras estaba en la línea del sindicato único. Entonces había que entrar todos en Comisiones Obreras, todos, que fuéramos de la gente y tal, y aquí tenemos la web y constituimos un sindicato a partir de aquí, el sindicato único. Y nosotros decíamos que no podía ser porque había distintas formas de interpretar el movimiento obrero y la lucha, y que no coincidíamos con ellos y que por lo tanto seguimos manteniendo a la UGT. Hay una realidad histórica. La clase trabajadora silenciosa, que tenía miedo y que no se afiliaba porque tenía miedo, pero tenía simpatía por la historia y por el socialismo, la historia. Y entonces, cuando empezamos a plantearnos así, pues los trabajadores nos dieron la mayoría. Yo en el año 77 llegué a firmar el número 75.000 de carnets aquí en Asturias. Esto no era un país democrático. Y en segundo lugar, conocíamos por primera vez en nuestra generación la libertad sindical. Por lo tanto, construir un sindicato democrático sin demócratas era muy complicado. Éramos muy pocos para todo aquel follón que se nos vino encima. Tú legalices una cosa que estaba ilegal. En la ilegalidad, aunque alguna cosa tenga fallos, no se noten. Pero una vez que está legal, el entramado y la organización y todo cambia totalmente. Hubo mucha gente que se tardó muchísimo en adaptar a ser legal, porque no lo comprendí. O sea, cuando alguien decía algo, vamos a hacer esto, pues no había nadie que dijera que no, y íbamos a hacerlo. Pero ya una vez que llega la legalidad, pues hay gente, no hombre, porque es total. Y hay gente que termina por decir, pero bueno, antes funcionábamos mejor. Llegaba una consigna desde la dirección y ¡pum! Y ahora debatimosla y ahora tal, y a veces no la hacemos. Y bueno, esa es la democracia y la legalidad y el que las cosas son así. En el año 77 nos legalizan los sindicatos, por cierto. Un detalle que pasa desapercibido, pero legalizan los sindicatos después que al PC, más tarde que al PC, unos días después, pero después. Y se derogan primero las leyes políticas derivadas del franquismo que las leyes sindicales, se tarda. Había una reticencia importante ahí. Yo creo que era un problema táctico, ¿no? De ver cómo se iba retrasando el proceso. Se nos legaliza. Viene el 1 de mayo, el 1 de mayo donde somos legales, el 1 de mayo del 77, O sea, habíamos legalizado en abril y viene el 1 de mayo. Entonces, la UGT celebra su acto aparte
de aquella había una división sindical importante. La UGT solicita celebrar un acto en el pabellón de deportes de Oviedo y nosotros, comisiones y uso, solicitamos celebrarlo en la Plaza de Toros de Gijón. Bueno, el gobernador nos comunica que nuestro acto está prohibido. Y decimos, oiga, somos legales. Es nuestro 1 de mayo en legalidad, el primero que hacemos. No, pues está prohibido. Y preguntamos, ¿y el de la UGT? Pregunta Severino, ¿y el de la UGT? Y dice él, no, el UGT está autorizado. Eso es un síntoma de cómo estaban jugando al debilitamiento de una fuerza y a la potencia de otra. Cuando Severino le pregunta, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Dice, el hombre queda así un poco desconectado y dice, es que el de ellos está en un local techado y ustedes, que es la Plaza de Toros, no tiene techo. Bueno, yo me acuerdo que me seguía por la y le dije, oiga una cosa, ¿y si ponemos un toldo? Y el hombre ya dijo, mire, no, porque tengo órdenes de que no. Comisiones y la US organizamos una concentración en la Plaza de Toros, pero con las condiciones que habían puesto entonces el gobierno era de que tenía que ser en locales cubiertos. Entonces, cuando nos concentramos delante de la Plaza de Toros, la policía nos disolvió a mamporrazo limpio y, entre otros, bueno, a mí recuerdo que me magullaron, caí redondo al suelo. Yo intento hablar en un megáfono, llega la policía, hace una carga y yo acabo en Cabueñes con una conmoción cerebral. Recién legalizado el sindicato. Te quiero decir yo que, por eso digo yo, relativamente legales. Lo sientes por ahí, escuchas por la televisión, escuchas por muchos sitios y realmente parece que la democracia vino como consecuencia de la monarquía y como consecuencia de no sé qué. Pero está claro que si conseguimos la democracia fue a través de la lucha y del movimiento obrero fundamentalmente. El pueblo trabajador fue el gran sacrificado y fue el gran protagonista, sin que yo diga que otras fuerzas no hayan también puesto su grano de arena. Yo era un trabajador normal, estuve despedido pues 3 años y medio, casi viviendo como pude, cobrando recibos, haciendo lo que... tuve periodos de trabajar, pero después hubo momentos, sobre todo ya al final, que no podía encontrar trabajo en ningún lado. Estaba casado, tenía un hijo. Era un sacrificio enorme, enorme, y sacrificabas a la familia y sacrificabas a todo, era muy duro. Sin embargo, bueno, al fin y al cabo, yo pienso que era una lucha que lo hacías por unos ideales. En mi caso, yo acabé con un compromiso político, pero no empezó por un compromiso político, sino simplemente con una constatación de la realidad. Yo vivía la injusticia y trataba de rebelarme, y entonces resulta que aquello, pues, estaba prohibido. Este país estaba prohibido todo, ¿no? Yo no olvido, ni perdón. No. Y cuando dicen, por ejemplo, la ley de la memoria, algunos fachoides que buena gana tienen de recordar esto, no, yo no lo olvido jamás. No soy, ¿cómo se dice? Revanchista, no. Lo daría por bien. Vamos, hay una juventud, una tercera generación, vamos a dejarlo, pero sí recordar, no tires el libro donde consta, ese léelo, no lo te olvides, que no se repite esta vez. Es una pena que tanta lucha de muchísima gente haya dado lugar a esta democracia secuestrada, a esta democracia no participativa y a una democracia que sus fundamentos es la corrupción, el pelotazo y condenar a 6 millones de trabajadores, de momento, a que no sean ciudadanos porque ya están excluidos de todos los derechos. Y os voy a decir que para esta lucha lo que tienes que tener, yo para mí son 3 puntos muy clave, los 3 puntos fundamentales. Es, lo primero, organización. Lo segundo, unidad.
Y lo tercero, créete por lo que estás luchando. Si te crees esas tres cosas y haces esas tres cosas, consigues lo que quieras. Consigues con tiempo, pero con ese esfuerzo y con aquello se consigue como nosotros lo conseguimos. Porque nosotros en aquella, a pesar de que siempre hay cosas, pero estábamos muy unidos. Muy unidos. Al revolver una curva, ahí va, donde nadie se lo espera, ahí va, el coche cegó y la vida, ahí va, al que tanta vida diera. Ahí va Juanín, el de comisiones. Ahí va Juanín de nuestra tierra. Ahí va arrebatarte la vida. Ahí va, pero la memoria queda. Ahí va, no hay tiempo de llorar. Ahí va.